Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. El rugido de una cortadora de césped y un bordeador funcionando al mismo tiempo interrumpió bruscamente mi sueño de sábado por la mañana. Un gemido del otro lado de la cama mostró que no era el único irritado. Darla se sentó y colgó las piernas al borde de la cama. Parecía estirarse y bostezar al mismo tiempo. Lo siento, Brian. Se me olvidó por completo. Los chicos querían empezar a trabajar en el jardín temprano para que todo estuviera listo para esta noche. Dirigiéndose al baño, sacudió su cabello rubio. 20 años después, todavía se veía bien. Hoy era mi cumpleaños. Era una tradición hacer una barbacoa e invitar a todo el mundo. Bueno, no era tan malo. Solo familia, amigos y vecinos para una fiesta de cumpleaños. Era un poco exagerado. Tuvimos que pedir prestados varios parrilleros y ahumadores para pasar por todo. Incluso cuando pensaba que era mi día, siempre sentía la obligación de hacer la mayor parte de la cocina. No era muy bueno en eso, pero salía como se esperaba. La mejor parte era que el cocinero siempre tenía una cerveza fría en la mano izquierda. Tenía que mantener la mano derecha libre para cocinar la carne. ¿Quieres recibir tu regalo de cumpleaños ahora, o prefieres esperar hasta la ducha nocturna caliente y lista? Darla sonrió, asomándose detrás de la puerta del baño. No llevaba camisón y estaba jugando a ser tímida. Nos vemos esta noche, pequeña. Ahora voy a bajar y ayudar a los chicos. Me ducharé más tarde. Todd tenía 18 años y se iría a la Universidad de Texas en 2 meses. Terry tenía un año menos y ya tenía una beca para Auburn. Eran buenos hijos, y le daba crédito a Darla por criarlos bien. Lo único que les di directamente fue un hogar cómodo y una buena ética de trabajo. Siempre lamenté no ser un mejor padre, más involucrado. Pasamos un par de horas atendiendo el jardín y el patio a fondo y luego encendimos algunas parrillas. Quería preparar las costillas para ahumarlas primero. Las hamburguesas, perritos calientes y bistecs se podían cocinar según se necesitara, pero las costillas necesitaban algo de mimo. Todd encendió el ahumador mientras Terry esparcía el condimento seco por toda la carne. Demonios, con la forma en que iban las cosas, probablemente podría sentarme y dejar que ellos se encargaran de todo. Este año, Darla llegó justo cuando terminamos todos los preparativos. Sus 2 hermanas iban a venir a ayudarla con todo lo que necesitara. Hoy había más de 50 personas para alimentar. Es gracioso cómo los amigos vienen cuando hay comida gratis. Tenía 40 años, pero todavía me sentía como si tuviera 20. Y el próximo mes, Darla y yo celebraremos nuestro 20º aniversario de bodas. Fue un buen matrimonio. El sexo no era el mismo que en años anteriores, pero seguía siendo genial. Esto pareció detenerse hace aproximadamente un año, poco después de que Darla comenzara a trabajar. El miedo al nido vacío la sacó de la casa. Yo era feliz si ella era feliz. No necesitábamos dinero, pero ella necesitaba comunicación. Los chicos y yo nos duchamos. Tenía una camisa nueva, especialmente para esta ocasión, que mi madre trajo a principios de la semana. Realmente no era mi estilo, pero tenía que usarla. Parecía un proxeneta hawaiano. Darla insistió sabiamente en que me pusiera un delantal. Por supuesto, tenía un bonito delantal que decía, no beses al cocinero. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros invitados comenzaran a llegar. Algunos trajeron bandejas de comida, algunos trajeron regalos. Algunos trajeron bebidas. El clima era bueno y el día prometía ser maravilloso. Darla se veía preciosa y, como siempre, era la anfitriona perfecta. Cumpliría 40 el próximo año, pero fácilmente podría pasar por 30. Ella había mantenido su figura y apariencia. Estaba ansioso por pasar algunos fines de semana exóticos y vacaciones después de que los chicos se fueran. La vi moverse entre las mesas, asegurándose de que todo fuera perfecto.
una esposa ideal y una madre ideal. ¿Qué más podría querer un hombre? Finalmente, la multitud emocionada comenzó a comer. Platos de comida aparecieron y desaparecieron repentinamente por todo el jardín. La mayoría de los invitados trajeron su propio mobiliario exterior, lo que facilitó las cosas. La cerveza estaba en una cubeta y los refrescos en otra. Sabía que el pastel estaba seguro en la cocina, esperando su momento de gloria. No sé de dónde vino, y definitivamente no lo reconocí. Era alto y llevaba una chaqueta azul oscuro. Se detuvo al borde del área de la fiesta, se inclinó y dijo algo a uno de los vecinos. Ella señaló a Darla. Él le agradeció y caminó hacia nosotros. Darla notó que se acercaba y pareció sentirse un poco incómoda. No dije nada mientras pasaba junto a mí. Darla Connors. Mi esposa asintió y dijo que sí. Él le entregó un sobre, que sacó del bolsillo interior de su chaqueta. Darla Connors, ha sido notificada. Eso es todo. Se dio la vuelta y se fue tan silenciosamente como había aparecido. Por supuesto, para ese momento, todos en la fiesta estaban mirando. Darla se quedó inmóvil. No había emoción en su rostro. Me miró lentamente, se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. La observé y no dije nada. La habitual charla de los invitados se convirtió en murmuraciones y susurros apagados. En un desesperado intento por romper el hechizo del momento, grité, ¿alguien quiere más costillas? Vengan y tomen. Todd y Terry se acercaron a mí. ¿Qué demonios está pasando, papá? Terry trató de contenerse. Todo lo que pude hacer fue encogerme de hombros. Todd entró a la casa y toqué su mano. Se quedó en silencio cuando sacudí la cabeza, indicando que no. ¿Por qué no revisan si necesitamos más cerveza u otras bebidas? Cuando las conversaciones en el jardín comenzaron a volver a la normalidad, me relajé un poco. Después de 10 minutos, decidí que era hora de hablar con mi esposa cara a cara. No tuve esa oportunidad. Papá, mamá se va en el Mustang, dijo Terry señalando al frente de la casa. Mi Mustang convertible negro aceleraba por la calle más rápido de lo que debería. El jardín trasero se volvió a quedar en silencio mientras todos la veían irse. Darla normalmente conducía la minivan, pero estaba estacionada adentro. El Mustang estaba a mano. Había muchas preguntas sin respuesta, pero supongo que tendrán que esperar hasta que mi esposa llegue a casa. Después de eso, todo se vino abajo. La hermana de Darla, Peggy, sacó el pastel. Hice un débil intento de parecer feliz. Sin Darla, todo parecía estar nublado. Los amigos y vecinos fueron los primeros en irse. Las familias se quedaron un poco más, pero eventualmente no quedó nada por limpiar o lavar. Sorprendentemente, la repentina partida de Darla no se convirtió en tema de conversación. Todos se esforzaron por evitar mencionarlo. Me quedé solo con mis 2 hijos y la casa estaba en silencio. Ambos me miraban, esperando alguna señal o explicación. No tenía nada que ofrecer. Me senté solo en el sofá mientras ellos se iban a la cama. En la mañana, todavía estaba allí. Todd y Terry se levantaron temprano y empezaron el día devolviendo parrillas y otros suministros a sus vecinos. El olor del café recién hecho me despertó del sofá. Darla no volvió. Lo que sea que había en ese sobre debía ser muy importante. Llamé a su celular varias veces, pero estaba apagado. Por supuesto, me quedé despierto la mitad de la noche tratando de averiguar qué estaba pasando. Los chicos terminaron de poner todo en su lugar y se fueron. No les fue difícil entender que quería estar solo. Una larga y caliente ducha ayudó, pero no mucho. No había mucho que pudiera hacer el domingo. Mañana tal vez averigüe si la policía puede ayudar. No conocía a ningún policía o detective, pero tenía algunos amigos en el juzgado. Espero que puedan ayudar. Teníamos una tarjeta de crédito y una de débito.
La tarjeta de débito se usaba para compras diarias y la tarjeta de crédito para compras más grandes. Pagábamos mensualmente ambas tarjetas. Si Darla tenía problemas, tendría que aprovecharlas. Tomaba un par de días para que las compras con tarjeta de crédito llegaran a la cuenta bancaria, pero los débitos usualmente tardaban un par de horas. Primero revisé la actividad de mi tarjeta de crédito y no encontré nada. La tarjeta de débito era otra historia. Aproximadamente 2 horas después de que Darla salió de la casa, compró gasolina en la frontera de Pensilvania y Ohio. 2 horas después recibió algo en Illinois y la última transacción fue en un cajero automático en Cedar Rapids donde retiró $300. Estaba terminando mi tercera taza de café cuando me di cuenta de que no iba a regresar. No solo estaba matando el tiempo, estaba huyendo. Amaba a mi esposa y no quería hacer nada que la lastimara, pero tampoco quería alentarlo en lo que sea que estaba haciendo. Aunque era domingo, pude cancelar ambas tarjetas en 10 minutos. Aproximadamente 1 hora después, llamé al departamento de policía y reporté que mi Mustang fue robado. No les dije que mi esposa lo tomó. Expliqué que había una tarjeta bancaria en el coche y que había sido usada en 3 estados en dirección oeste. Me sentí mal por mentirle a la policía, pero pensé que era la única manera de conseguir algo de atención. Fue débil, pero parecían más interesados en deshacerse de mí que en preguntar sobre las circunstancias. Rápidamente hice un inventario de la casa y las únicas cosas que parecían faltar eran su bolso y una pequeña bolsa de viaje. No tenía idea de lo que empacó en ella. Durante varias horas debatí conmigo mismo sobre qué hacer con su celular. Desde que cancelé las tarjetas, esperaba que eso la hiciera llamar a casa y explicar todo. Nunca encontré tiempo para almorzar. Antes de darme cuenta, era hora de cenar y mis hijos trajeron un par de pizzas. Había un montón de comida sobrante de ayer, pero debo admitir que las porciones calientes eran deliciosas. Finalmente encontramos tiempo para hablar sobre lo que pasó. Les conté lo que sabía y me ofrecieron su apoyo. Esa noche dormí en mi cama. Darla nunca llamó. Todd y Terry trabajaron durante el verano para una empresa local de poda de árboles. Era un trabajo duro, pero parecían ser buenos en ello y les gustaba la imagen de machos que venía con el trabajo. Les saludé desde el porche mientras el jeep bajaba por la calle. Después de terminar mi café, volví a la casa vacía, todavía tratando de averiguar qué estaba mal. Llamé al trabajo y tomé una semana libre. Ya estaba un poco cansado de este trabajo, pero pagaban bien por él. Estaba entregando grava de una de las canteras locales. Era caliente y sucio, pero no había muchas decisiones que tomar. Simplemente recogía la carga, la entregaba y recibía mi salario. Justo después de que Darla comenzara a trabajar en Prescott Casualty Company, asistimos a varios eventos de la compañía. Organizaban fiestas y picnics donde conocí a algunas de las personas con las que trabajaba. Acabo de darme cuenta de que en los últimos 6 meses más o menos no hemos asistido a más reuniones. De hecho, ni siquiera las mencionaba. Eran importantes para ella cuando empezó a trabajar en la compañía. Y luego, de repente, ya no lo eran. No soy muy bueno recordando a las personas que conozco, pero recuerdo a Bob y Margie Gilsen. Bob era carpintero y Margie trabajaba en la misma oficina que Darla. Parecía que la compañía de Prescott podría llamarse Margie. Soy Brian Connor. ¿Tienes un minuto para hablar? Hola, Brian. Estoy muy ocupada ahora. Espero que no sea algo importante. Darla no vino a trabajar hoy, ¿verdad? No. Realmente no esperábamos esto de ella. ¿Oh, en serio? ¿Por qué es eso? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Era obvio que Margie estaba incómoda hablando conmigo. Brian, no creo que quiera discutir nada de esto contigo. Creo que deberías hablar con tu esposa. Me encantaría, pero no tengo idea de dónde está. Siguió una larga pausa. Lo siento, pero tengo mucho trabajo que hacer.
Tengo que irme. Antes de que pudiera decir algo más, colgó. De repente tuve la sensación de que había algo en el negocio de Prescott que Darla no quería que supiera. Esto explica por qué ya no asistimos a eventos de la empresa. Tenía miedo de que alguien accidentalmente dijera o hiciera algo que pudiera delatarla. O hacerme creer que estaba haciendo algo malo. Tomé una cerveza fría y salí al porche a pensar. He notado algunas cosas en los últimos meses, pero no les he dado mucha importancia. Darla comenzó a trabajar horas extra varias veces a la semana. No hasta el punto de levantar banderas rojas, pero se ha vuelto algo común. Dejó de hablar sobre el trabajo cuando estaba en casa y comenzamos a evitar comunicarnos con cualquier persona de la empresa. Por otro lado, no ha cambiado su apariencia ni su ropa. No compró ropa nueva ni lencería elegante. Hasta donde recuerdo. No hubo llamadas telefónicas ni correos electrónicos sospechosos. Confiaba en mi esposa, así que no había razón para pensar dos veces sobre lo que estaba haciendo. Ella no está en casa. Se estaba volviendo una bruja y no me rechazaba una relación romántica. Es hora de hacer algunas llamadas más. Donald Curry era un viejo amigo de la escuela secundaria que trabajaba en el juzgado. No sabía lo que hacía, pero sabía que estaba relacionado con computadoras. Le expliqué el problema y planeé reunirme con él cuando volviera del trabajo. Antes de salir de casa llamé a Rumble Home Builders y supe que Bob Gilson estaba trabajando en un complejo de apartamentos cercano. Planeé reunirme con él justo después del almuerzo. Usualmente termino mi burrito de Taco Bell, pero hoy solo comí la mitad. No podía esperar para hablar con Bob. Cuando llegué, los trabajadores de la construcción todavía estaban en su descanso de almuerzo. Bob sonrió y se acercó al coche. Parecía mucho más amigable que Margie. Brian, me alegra verte. Supongo que quieres hablar sobre Darla. Bob, hablé con Margie esta mañana y se negó a decirme lo que estaba pasando. Tienes que contarme todo, de hombre a hombre, sin rodeos. Me gustaba Bob porque era un tipo de clase trabajadora como yo. Pero sabía que si intentaba engañarme, me enfadaría. Brian, generalmente no presto atención a Margie cuando empieza a chismear sobre el trabajo, pero esto es todo lo que sé. Darla ha estado saliendo con un hombre casado en la oficina durante casi 6 meses. Intentaron mantenerlo en secreto, pero pronto todos lo supieron. Margie dejó de hablar con Darla cuando se enteró. Como muchas otras chicas, te extrañamos por los asuntos de la empresa. Pero supusimos que Darla te mantenía alejado a propósito. Eso es todo. Lo siento. No hay nada más que pueda hacer por ti. ¿Sabes quién es este tipo? No. No estaba prestando suficiente atención. Puedo resolver esto por ti. No te preocupes por eso, Bob. Me encargaré de esto. Para mí, eso lo resumía todo. No había ningún malentendido. Era solo un esposo estúpido que no tenía idea de lo que estaba pasando en su propia casa. 10 minutos después, apagué su teléfono celular. Ahora no podía llamar a casa. Estaba regresando a casa cuando recibí una llamada en mi celular. La policía de Cedar Rapids encontró el Mustang estacionado en el estacionamiento de la estación de autobuses. El coche fue remolcado al depósito y podía recogerlo en cualquier momento por $300. Me detuve en la estación de policía y me dieron una impresión del informe. La única conclusión que pude sacar fue que Darla dejó el coche y tomó el autobús. No pude averiguar a dónde fue, pero supuse que fue hacia el oeste. Ni siquiera sabía si conocía a alguien en el área. Fui al banco, cerré todas las cuentas conjuntas y abrí nuevas a mi nombre. También cambié el beneficiario en mis pólizas de seguro a los niños. Llegué al juzgado temprano y bebí demasiado antes de que llegara Donald. Brian, hoy hubo una audiencia de divorcio y llamaron a Darla a testificar. Por supuesto, ella no se presentó. Marcia Rigu estaba divorciándose de su esposo, Kelsey. Alegando adulterio,
la señora Ridgwood quería que Darla testificara que ella era la mujer con la que su esposo cometió adulterio. Entonces, ¿el divorcio no se llevó a cabo sin el testimonio de Darla? No. Todo salió según lo planeado. Parece que la señora Ridgwood tenía fotografías, videos y registros telefónicos que respaldaban su reclamo. Realmente no necesitaba la confesión de Darla. Creo que solo la citaron para avergonzarla. Parece que funcionó. ¿Cuál es el estado de Darla ahora? Lo mejor que puedo decir es que ya a nadie le importa. Ella no puede decir nada nuevo y no importa. Kelsey Ridgwood más o menos confesó todo. Después de que el abogado de su esposa presentó todas las pruebas, el juez inmediatamente concedió el reclamo de divorcio. La decisión final se tomará en 6 meses. Está acusado de desfalcar la manutención infantil. ¿Tenía hijos? 3. Y todos menores de 10 años. Él pagará por este error. Durante mucho tiempo, Donald y yo hablamos hasta que pidió permiso para ir a casa con su familia. Le agradecí por su ayuda y pedí al barman que me trajera café. Estaba a punto de agarrar uno de los huevos rojos en escabeche del frasco en el bar, pero luego recordé las obras de la fiesta. Bebí un poco más de lo que debería, pero aún logré llegar a casa sin matarme ni matar a nadie más. Bajo las circunstancias. Fue un movimiento estúpido. Envolví 6 costillas en papel de aluminio y las metí en el horno mientras me duchaba. Para cuando regresé a la cocina, todo lo que quedaba era un montón de huesos. Todd y Terry volvieron a casa e inmediatamente se pusieron a trabajar en el cerdo. Me dieron un pequeño tirón en la pierna y luego sacaron un segundo lote del horno. Todd estaba encantado con la situación del Mustang. Después de 20 minutos de discusión, finalmente accedí a dejar que ambos chicos tomaran el autobús a Cedar Rapids y condujeran el coche a casa. Les di $600 para cubrir los gastos. Terry escribió una nota en la computadora dándome permiso para tomar el coche y conducirlo a casa. Parecía saber lo que estaba haciendo, así que no dije nada y la firmé. A la mañana siguiente, todos desayunamos y los llevé a la estación de autobuses. Me reí ligeramente mientras abordaban el autobús. No tenían idea de lo que serían 2 días en el Graham. Fue una gran lección de vida. Llamé al departamento de policía de Cedar Rapids para que los estuvieran esperando. Prometieron que no habría problemas. Había una cosa más que tenía que hacer. No me tomó mucho tiempo averiguar dónde estaba la oficina de Kelsey Ridgwood. Cuando Margie me vio, inmediatamente alcanzó su teléfono. Era demasiado tarde. Ni siquiera me molesté en presentarme. Antes de saber lo que había sucedido, estaba en la estación de policía frente a un juez y camino a la cárcel del condado. No hubo juicio, solo el juez y yo. Me dieron 60 días, pero no me importó. En la primera oportunidad llamé a los chicos y les puse al día. Podría haber jurado que escuché a Terry reírse por el teléfono. La casa podría estar vacía fácilmente durante varios días. Bueno, las cosas no eran exactamente como las muestran en la televisión. Quiero decir, no fue un paseo por el parque, pero no sentí que mi vida estuviera en peligro. Básicamente era un montón de pedos desagradables que no sabían cómo llevarse bien con los demás y un montón de niños estúpidos. Los niños y los pedos no se comunicaban mucho. No había cuestión de una cámara separada. Terminé compartiendo una celda con un gorila de 300 libras llamado Jaco, quien golpeó a su esposa cuando la encontró en la cama con su hermano. No supe qué pasó con su hermano. Jaco y yo nos llevamos muy bien. Por supuesto, tomé la litera de arriba. La cafetería tenía más carbohidratos de los que me gustaban y Jaco estaba más que dispuesto a ayudarme con lo que no quería. Aparte de que pedorreaba más que cualquier otro hombre en el personal, era el compañero de celda perfecto. 3 días después, Terry y Todd me visitaron. El viaje para traer el coche fue genial, pero no querían más viajes en autobús en el futuro cercano. No tenían información sobre Kelsey ni su madre.
Me trajeron 2 paquetes de cigarrillos. Aunque no fumo. Todd dijo que pensaba que podrían ser útiles para el trueque. Ha visto demasiadas películas. Jaco, sin embargo, estaba encantado cuando se los di. Dijo que necesitaba fumar para perder peso. No tuve ningún problema dejando a los chicos solos en casa, y aparentemente nadie más tampoco. Todd se fue a la escuela una semana antes de que saliera de prisión. Tomó el minibús y dejó el jeep con Terry. Terry y yo celebramos mi regreso a casa yendo a Red Lobster. Estaba emocionado de comenzar su último año de secundaria. Desafortunadamente, tuvo que pasar por esto sin mí. Tenía otros planes. Margie no podía creer sus ojos cuando pasé por su escritorio a la mañana siguiente. Le guiñé un ojo y me dirigí directamente a la oficina de Kelsey de nuevo. 3 horas más tarde estaba de regreso en el autobús rumbo a la cárcel del condado, esta vez por 6 meses. Terry pensó que era gracioso y llamó a su hermano de inmediato. En la estación de la universidad, Jaco me recibió con los brazos abiertos. ¡Ah! Maneje a Kelsey mejor esta vez. Me despidieron de mi trabajo. Gran sorpresa. Tenía suficiente dinero guardado para pagar la casa y cubrir los gastos de vida. Terry se encargó de todo sin problema. Aparte de Terry, el resto de mi familia me visitaba regularmente. Terry se aseguraba de que siempre tuviera cigarrillos para Jaco. Las hermanas de Darla vinieron a verme y expresaron su simpatía. Ni ellas ni ningún otro miembro de la familia habían escuchado nada sobre Darla. De hecho, celebramos el Día de Acción de Gracias y Navidad en prisión como una familia. Aún faltaba un mes para mi liberación cuando perdí a Jaco. De hecho, no lo perdí. Simplemente fue liberado antes que yo. Su esposa y su hermano se mudaron a Florida y él no tenía idea de lo que iba a hacer. Terry pensó que sería genial si Jaco se quedara con él hasta que se estableciera. Le ofreció un trabajo en una empresa de poda de árboles, pero Jaco decidió que estaría mejor mudándose al sur donde hacía más calor. Estaba pensando en Florida. La noche antes de que Jaco se fuera, Kelsey Reebok fue encontrado golpeado en un callejón del centro. Le dijo a la policía que había sido atacado por un mono. Me pareció gracioso porque tenía una coartada a prueba de balas. Después de que me liberaron, decidí que ya había tenido suficiente de andar con Kelsey. De hecho, ya no trabajaba en la zona y no quería buscarlo. Me inscribí en un curso para aprender a conducir grandes remolques. No era mucho más difícil que los camiones de volteo a los que estaba acostumbrado. Tenía unos meses antes de que Terry comenzara a asistir a Auburn, así que pasé ese tiempo renovando la casa. Quería venderla, pero estaba a nombre de los dos y no quería el problema adicional. Nadie ha oído una palabra de Darla desde que se fue. Terry se llevó el Mustang a Alabama porque era un imán para las chicas. Nunca me interesó realmente, pero no era tan joven y guapo como él. Encontré a una pareja que quería comprar una casa con nubes sobre sus cabezas. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero obtuvieron un buen precio. Su abogado les aseguró que no necesitaban la firma de Darla y no iba a discutir con ellos. Solo quería deshacerme de todo, simple y claro. Usé el anticipo para comprar un tráiler. Antes de darme cuenta, ya estaba en camino y libre. Nunca llegué a presentar una demanda de divorcio de Darla porque no veía la necesidad. No tenía interés en casarme de nuevo. No conoces a muchas mujeres interesantes en prisión y Jaco me dirigió hacia una alternativa. Resultó que Darla tampoco estaba interesada en divorciarse de mí. Porque no recibí una sorpresa en el correo. No tuve problemas para encontrar trabajo. No necesitaba dinero urgentemente, así que podía ser un poco selectivo con mis pedidos. Nunca he transportado nada congelado, vivo, tóxico o explosivo. También evité viajar al norte de la línea Mason-Dixon en invierno. No tardé mucho en aprender los entresijos del oficio y realmente disfruté mi nueva vida.
Un desarrollo interesante ocurrió mientras entregaba una carga de equipo agrícola a Dakota del Sur. Era junio, así que no hubo problemas con el clima. Descargué mi carga y me dirigí al sur, a unos 10 km de la autopista 90. Cuando me detuve en el restaurante Belly Up. Era un lugar de mala muerte, pero el estacionamiento estaba lleno de grandes trailers y coches. Lo más destacado era el desayuno, que duraba todo el día y era insuperable en tamaño y sabor. La mayoría de los visitantes eran locales, pero algunos camioneros parecían hacer una parada especial aquí. Simplemente le pedí a la camarera que me trajera mi plato favorito y café. 3 grandes pantallas de televisión mostraban 3 programas diferentes que nadie estaba viendo realmente. La televisión más cercana a mí mostraba principalmente anuncios políticos y uno de ellos llamó mi atención. John Hemingway se postulaba para la Cámara de Representantes. Era apuesto y parecía tener una lengua afilada. De pie a un lado, vestida como Jackie Kennedy con una gran sonrisa en el rostro, estaba su nueva esposa, Darla. Mi Darla. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando el plato más grande de comida que había visto en mi vida fue colocado frente a mí. Aquí tienes, grandullón. ¿Necesitas algo más? Tabasco. La salsa picante estaba escondida detrás del pimentero. Betsy, mi camarera, se rió suavemente mientras la movía de su lugar escondido a mi plato. Bueno, ¿eso es todo ahora? Casi. ¿Quién es esta mujer parada junto a este político elegante? Se rió un poco. Esta es la nueva compañera de Hemingway. Necesitaba una esposa para poder postularse para presidente. Había rumores de que no era heterosexual, si sabes a lo que me refiero. Empecé a verter tabasco sobre el montón de comida. Ella parece demasiado mayor para ser un caramelo. Creo que no puedes ser demasiado exigente cuando tienes prisa. Aún así, es bonita y creo que las mujeres mayores son mejores amantes. ¿Estás de acuerdo? Realmente se veía bien. Su cabello rubio ahora era castaño y parecía que lo habían peinado en un salón de belleza elegante. El maquillaje era impecable y el traje le quedaba como un guante. No era realmente un vestido, más bien un traje a medida. Levanté la vista de la televisión y noté que mi camarera había vuelto al trabajo. La comida estaba genial y era fácil ver por qué. El estacionamiento estaba lleno. Mi taza de café se llenó 2 veces antes de que limpiara todo de mi plato. El pastel se veía delicioso, pero no tenía más espacio. Betsy tomó mi plato vacío y colocó la cuenta frente a mí. ¿Ganarás las elecciones? No, si podemos evitarlo. Tiene mucho dinero detrás de él de personas poderosas en Sioux Falls. Nadie aquí quiere tener nada que ver con él. Pero no tenemos los votos ni el dinero para detenerlo. Me reí mientras sacaba mi clip de dinero. ¿Sabes algo, verdad? ¿Estás seguro de que se casaron? Sí. Lo mostraron en la televisión como si fuera un reality show o algo así. Cierto. No hubo luna de miel. Dijeron que esperarían hasta que asumiera el cargo. Seguía sonriendo mientras colocaba los 10 en la mesa. Señor, es mejor que me diga esto antes de salir por la puerta. No busco problemas y no meto la nariz donde no debería. Sin embargo, me gustaría pedirte un favor. ¿Qué es? ¿Puedo dormir un par de horas antes de salir a la carretera? No hay problema. Asentí en agradecimiento y salí por la puerta, aún sonriendo. Betsy miró desde la ventana mientras subía al coche. Apenas estaba comenzando a disfrutar de un merecido sueño cuando hubo un golpe en la puerta. No le presté atención durante unos momentos, pero no se detuvo. Vete. Me dijeron que podía aparcar un par de horas. Quien fuera no se iba, así que tuve que abrir la puerta. Betsy dijo, necesito hablar contigo. ¿Tienes unos minutos? Estaba oscuro y lloviendo. Todo lo que podía ver era una mujer de aspecto severo con un poncho. No he infringido ninguna ley.
Déjame en paz. Solo dame 10 minutos. Ella parecía decidida. Lo siento, señora, no estoy interesado. Vaya a buscar a otra persona. No soy una mujer de fácil virtud. Maldición. Necesito hablar contigo sobre Hemingway. Encuéntrame dentro en 10 minutos. Eso pareció calmarla. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras cerraba la puerta. Tal vez hubiera sido mejor dejarla entrar al Cardinal, aunque estaba empapada. Mientras me ponía el impermeable, miré mi reloj. Solo logré dormir 3 horas. El restaurante todavía estaba bastante lleno. Al lado de la puerta había un lugar donde se guardaban todas las ropas de lluvia. En un par de meses, todo esto se convertirá en ropa de invierno y botas. Ella estaba sentada en una cabina junto a la ventana con 2 tazas de café en sus manos. Tenía el pelo liso y negro brillante con una pequeña raya blanca en el costado. A juzgar por su complexión, era una chica activa, bronceada y no mimada. De hecho, ni siquiera se la podía llamar chica. Tenía al menos 35, tal vez más de 40. Todo el aspecto se completaba con pómulos altos y sin maquillaje. Al sentarme, le extendí la mano. ¿Brian? Brian Connors. Sally Wilmette. ¿Quieres algo de comer? No, gracias. Acabo de comer la comida especial hace 3 horas. No creo que pueda comer por un tiempo. Ella respondió con una sonrisa cortés. Betsy dijo que podría saber algo sobre Darla Hemingway. Quería hablar contigo antes de que te vayas. ¿Qué demonios es tan importante sobre Darla Hemingway? Mi hermano Franklin está compitiendo contra él en las elecciones. Oh, ya veo. Esto es un asunto personal para todos. No realmente. Franklin representa los intereses de los residentes locales, agricultores, ganaderos y nativos americanos. Hemingway se ocupa de Sioux Falls. Los empresarios no estaban en contra de los negocios, pero creemos que a mucha gente no le entusiasmará si Hemingway es elegido. Está bien, pero todavía no entiendo qué tiene que ver su esposa con todo esto. Nosotros tampoco lo sabemos. Todo lo que sabemos es que algo está mal. Nuestra comisión electoral intentó hacer una verificación de antecedentes sobre ella, pero al final no consiguió nada. El personal de campaña no ha publicado ninguna información sobre ella. Puede que todo sea una tontería, pero nos estábamos desesperando y Betsy dijo que pensaba que podría saber algo. Creo que mejor no me convierto en un jugador de póker profesional si la camarera puede ver a través de mí tan fácilmente. Ella se reclinó en su silla. Ah, ya veo. Tenía razón. ¿Realmente sabes algo? ¿Vas a decírmelo o tendré que sacártelo a golpes? Terminé mi café y sonreí. Sus palabras me parecieron graciosas. De hecho, fue muy gracioso. Agité la taza vacía hacia Betsy y me incliné hacia adelante. Creo que me gusta más la segunda opción. No tengo idea de qué me hizo decir eso. No es mi naturaleza ser ingenioso o usar insinuaciones. Probablemente fue porque me gustó su comportamiento. Era segura y directa. Tuve la impresión de que siempre sabía lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Betsy terminó de servir y Sally Wilmette me miró atentamente. Lo siento. Fue grosero e inapropiado de mi parte decir eso. Responderé cualquier pregunta que tengas. Sally se cubrió la boca con la mano y rió en silencio. Está bien, señor Connors. No soy tan impresionable. Y pensé que tu respuesta fue linda. No debí haber hecho la pregunta de esa manera. Oh bien. Esto significa que la segunda opción sigue siendo válida. No, maldita sea. ¿Cómo conoces a Darla Hemingway? Es mi esposa. Hemos estado casados por más de 20 años y nunca nos hemos divorciado. No la he visto en años, pero a menos que se haya divorciado en algún lugar del que no sepa, seguimos casados.
Sally parecía sin palabras. No dijo nada en absoluto. Solo se sentó y me miró. ¿Cuál era su apellido de soltera cuando se casó? Ella pausó unos segundos antes de hablar. Dios mío. Su apellido de soltera era Connors. La perra ni siquiera trató de ocultarlo. ¡Hurra! Por supuesto. Betsy corrió hacia mí y todas las cabezas en la sala se volvieron en nuestra dirección. Estaba un poco avergonzado por la atención, pero Sally parecía encantada. Sally saltó y besó a Betsy directamente en los labios. Cruzó el vestíbulo y sacó su teléfono celular. Betsy se sonrojó ligeramente y se inclinó hacia mí. ¿Qué diablos le dijiste? No la he visto tan emocionada en 5 años. Ese bribón que había estado oculto dentro de mí durante años comenzó a emerger. Miré a Betsy y le dije que eres mi amor y que me voy a casar. Ella se dio cuenta de inmediato de que era una broma y me golpeó en la mano como recompensa. ¿Me lo vas a contar? No, deja que Sally te lo diga. Voy a volver a mi coche y ver si puedo volver al trabajo. Fue un placer conocerte, Betsy. La lluvia se detuvo, pero todavía no llegué al tráiler. Sally me agarró la mano cuando estaba a mitad de camino. No puedes irte todavía. Debes hablar con Franklin. No tomará mucho tiempo. Solo unos minutos. Realmente me gustaría detener todo esto ahora. Lamento lo que te dije. ¿Cuánto tiempo le tomará llegar aquí? Nos encontrará en mi casa. ¿Quieres venir conmigo o me seguirás en tu camión? Te seguiré. Me sentí mejor cuando no tenía que depender del transporte de otra persona. El jeep que conducía Sally tenía al menos 10 años, posiblemente más. Después de conducir 3 kilómetros por grava, nos encontramos en un camino de grava desgastado que conducía a una casa igualmente desgastada. Alguien estaba allí porque el lugar estaba bien iluminado. No había césped, solo grava, y no mucha. Traté de mantenerme alejado de la tierra, pero era difícil. No había otros coches cerca, así que asumí que Franklin aún estaba en camino. Justo dentro de la puerta había un lugar para guardar ropa de abrigo y botas. Esto parecía una buena idea, especialmente porque ya había mucha ropa de abrigo y botas allí. Era una distribución interesante, principalmente porque se sentía más como un aula que como una sala de estar. En lugar de mesas de noche, había escritorios, había computadoras en lugar de lámparas de mesa. Y 3 adolescentes me miraban directamente. Hola chicos, este es Brian. Está aquí para ayudar al tío Franklin. Sally entró en la cocina y empezó a hacer café. Asentí ligeramente a mi audiencia en lugar de decir hola. Me sentí un poco incómodo en estas circunstancias. Miré alrededor de la habitación pero no vi nada que indicara la presencia del señor Wilmette. Como tenía 2 hijos, me resultó fácil determinar que los chicos tenían más o menos la misma edad. Supuse que tenían 16, 17 y 18 años. No había televisión ni música en la habitación. Los 3 parecían estar trabajando en la computadora o leyendo un libro. Lo extraño era que no parecían inteligentes o aburridos, sino que parecían niños normales, fuertes y activos. Brian, estos son mis hijos. El mayor es Tracy, el siguiente es Tyler y el menor es Tanner. Cada uno de ellos en turno me sonrió y asintió con la cabeza. No pude evitar sonreír y mi diversión se hizo evidente. Entendí que es un poco extraño que les diéramos nombres que todos empezaran con la letra T. No es algo que me divierta. Solo tengo 2 hijos llamados Todd y Terry. Pensé que era una gran coincidencia. Tyler fue el primero de los chicos en hablar. ¿Dónde están tus hijos? Su madre le dio una mirada severa por esta pregunta, que pareció ignorar. Todd estudia en la Universidad de Texas y Terry estudia en Auburn. Esta simple declaración iluminó toda la habitación. De repente, Tracy cobró vida como si hubiera sido golpeado por el conejito de Energizer.
Me voy a la estación de la universidad en agosto. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Qué está estudiando? Sally finalmente tocó su hombro. Despacio, chico, despacio. Estoy seguro de que el señor Connors tendrá tiempo para responder a todas tus preguntas. Resulta que Tracy tenía una beca completa de fútbol y ya estaba inscrito en la universidad. Tyler fue aceptado en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis y se graduó en un año. El esposo de Sally sirvió en la Guardia Nacional y murió en el Golfo Pérsico hace 5 años. No entró en detalles y yo no insistí. Tanner, el menor de los chicos, aún no había decidido qué quería hacer, pero su madre aún se aseguraba de que estudiara regularmente con sus libros de texto. No tenía idea de que estaba reteniendo a Franklin, pero durante la próxima hora estuve ocupado hablando con los hijos de Sally sobre todo bajo el sol. Sally solo se quedó atrás y observó mientras interactuaba con ellos, tal como lo hacía con los míos. Pasar tiempo con los hijos de Sally me hizo darme cuenta de cuánto extraño a mis hijos. Finalmente, Franklin Hannick llegó con 2 asistentes. Después del espectáculo, Sally regresó a los chicos al trabajo mientras los adultos se reunían alrededor de la mesa de la cocina. Al parecer, tenían algunas dudas sobre mi afirmación de ser el esposo de Darla, y no era lo suficientemente importante como para que entrara en una discusión al respecto. Cuando me levanté para irme, agradecí a Sally por el café y les dije a los chicos que fue un placer conocerlos. Sally no quería ser parte de eso. Maldita sea, Brian, siéntate. El resto de la mesa permaneció en silencio. Sally tomó el control de la conversación como si fuera la que se postulaba para presidenta. Brian, ¿tienes un certificado de matrimonio o algo así que demuestre que estás casado con Darla Hemingway? Solo me tomó unos segundos sacar la foto de la boda de mi cartera. Ella era mayor ahora y tenía un peinado diferente, pero aún era reconocible como Darla. Miré a uno de los asistentes de Franklin que estaba sentado con una laptop frente a él. Visita los archivos del condado de Berks, Pensilvania. Deberías poder ingresar al sistema de registro de matrimonios desde 1960 hasta 1990. Solo busca mi nombre. Brian William Connors. Sally me trajo una taza de café fresca y sonrió ligeramente. Parecía contenta de que no me hubiera ido. El asistente número 1 giró la pantalla de la laptop hacia Franklin. 17 de agosto de 1979, ¿verdad? Franklin pareció animarse un poco. Asentí y tomé un sorbo de cerveza fresca. Te deseo suerte en encontrar alguna evidencia de divorcio. Hasta donde yo sé o alguien más sabe, sigo casado. Siéntete libre de investigar este asunto todo lo que quieras. No me importa. La conversación empezó a volverse un poco redundante y aburrida. Esta vez. Nadie me detuvo cuando me levanté. ¿Te importa si me detengo por un par de minutos en tu camino antes de irme? No, en absoluto. Sally me acompañó hasta la puerta. Me di la vuelta para despedirme de Franklin y sus secuaces, pero estaban profundamente absortos en lo que hacían los políticos. Cada uno de los chicos me dio un pequeño saludo o un gesto con la cabeza mientras me alejaba. Una hora después, escuché a Franklin y su grupo irse. Decidí que finalmente estaba listo para irme a la cama cuando escuché otro golpe en la puerta. Sally entró en la cabaña usando una bata de franela. Se llevó el dedo a los labios, indicando que no quería que hablara. Estábamos lo suficientemente lejos de la casa como para que los chicos no pudieran escuchar nada, pero creo que simplemente no quería hablar. Pasó al menos una hora conmigo en el coche dormitorio. Se fue tan silenciosamente como había venido. No se dijo una palabra. El sol ya había salido cuando empezaron a golpear la puerta de nuevo. Era Tanner llamándome para que entrara a desayunar. Afortunadamente, a los chicos y a los hombres les gusta la misma comida, y Sally sabía cómo cocinarla. Pasé otra hora charlando con los chicos y me sentí bastante cómodo. Tan cómodo que le pedí permiso a Sally para tomar una ducha caliente antes de irme.
Una hora más tarde, finalmente estaba en camino, pero no por mucho tiempo. El sheriff local me detuvo antes de que subiera a la autopista. Parece que el señor Hannick necesitaba hablar conmigo un poco más. Seguí al coche de policía de regreso a la barriga donde Franklin me estaba esperando. Estaba desayunando y me invitó a unirme a él. Betsy me trajo café y aprovechó la oportunidad para guiñarme un ojo. Ella y Sally deben haber sido amigas más cercanas de lo que pensaba. Aparentemente, los asesores legales de Franklin querían que me quedara. Usé la vieja línea de que el tiempo es dinero para disuadirlo, pero él solo se rió y continuó comiendo. Hubiera sido muy fácil aceptar todo y luego simplemente huir, pero decidí que podría querer quedarme unos días más, especialmente después de la noche anterior. El político pagó por la habitación del motel y la comida, pero fue lo mejor que pudo hacer. Fue una buena oportunidad para lavar mi ropa y también pagar mis cuentas bancarias. El wifi es excelente. Envié un par de correos electrónicos a los chicos y pagué todas las cuentas. Estaba sacando el segundo lote de la secadora cuando Sally entró. No creo haber visto alguna vez a una mujer que se viera mejor en jeans. Tenía 3 hijos y aún tenía una figura perfecta. Su camisa Oxford azul no estaba metida, pero estaba ceñida con un cinturón plateado. Su piel brillaba, no por el sudor, sino por un resplandor natural. Era una mujer increíblemente atractiva. ¿Qué diablos estás haciendo, Brian? Me encogí de hombros inocentemente. Estoy doblando la ropa. Se suponía que debías irte, ¿recuerdas? Dijiste que te ibas esta mañana. Todo ha cambiado. Tu hermano me pidió que me quedara unos días más. La única razón por la que vine a verte anoche fue porque pensé que no estarías aquí hoy. No puedo verte después de esto. Ella dudó, buscando palabras. No parecía esperar nada más que una aventura de una noche y no tenía idea de cómo manejarlo. Me divertí con su decepción y decidí que esta era una oportunidad para divertirme un poco. Después de mi conversación con Franklin esta mañana, estoy seriamente pensando en comprar una casa y quedarme aquí para siempre. Viniendo de él, sonaba bastante convincente. Ahora reconozco la mierda por el olor. ¿Qué está pasando realmente? Senté a Sally en el banco junto a las secadoras. Tu hermano insistió en que me quedara unos días más, solo hasta que puedan preparar algo para atrapar a Hemingway. Prometí mantenerme alejado de ti y de los chicos hasta que terminara. No quería avergonzarte ni hacer nada que pudiera hacerte sentir incómoda. Ese no es el problema, Brian. A los chicos les gustas, querían saber cuándo podrías volver. ¿Se molestaron un poco cuando les dije que te ibas? Tyler quería que hablara contigo sobre quedarte aquí un poco más. Lo siento. Solo estaba tratando de ser amigable. Me recordaron a mi familia, y fue fácil para mí hablar con ellos. No quería causarte problemas. Claro, no hice las cosas más fáciles cuando me acerqué a tu camión anoche. Definitivamente complicaste las cosas. Por este comentario recibí un empujón en el hombro y una sonrisa. ¿Por qué viniste a verme? Sally se encogió de hombros y parecía un poco avergonzada. No estoy segura. Han pasado 5 años desde que murió mi esposo. 5 años sin consuelo ni pasión. Simplemente me pareció la oportunidad perfecta. Especialmente porque se suponía que te ibas hoy. Empezó a molestarse conmigo otra vez. ¿Por qué no te fuiste, maldita sea? Tomé un montón de ropa doblada, se la di a ella, y luego tomé el resto antes de dirigirme de regreso a mi habitación de motel. Ella dudó en la puerta por un momento hasta que me llevé el dedo a la boca como hizo anoche. Su tímida sonrisa fue seguida por una amplia sonrisa mientras cerraba la puerta detrás de ella. Las cenas en casa de Sally se volvieron una ocurrencia regular, y Betsy se convirtió en mi mejor aliada. Betsy y Sally han sido amigas desde la infancia. Betsy disfrutaba mucho contándome sobre las cosas que hacían cuando eran niñas y sobre los chicos a los que engañaban.
Las conversaciones sobre el esposo de Sally eran tristes y no tan alegres, pero me dieron una buena idea de quién era Sally y por qué. Quería conocerla mejor. Nunca fue mi intención quedarme en Dakota del Sur, pero cuanto más tiempo estaba aquí, más quería quedarme. Al final de la primera semana, todos los chicos tenían camisetas de Texas A&M y de Auburn. Sally se quedó con una de las camisetas de Auburn para ella. Todavía era demasiado grande para Tanner. No presté mucha atención a las disputas políticas. Franklin y su equipo parecían estar haciéndolo bien sin mí. De una forma u otra, la prensa se enteró del oscuro pasado de Darla y empezó a difundirlo. Los Hemingway. La gente intentó sin éxito ignorarlo. Cuanto más lo negaban o lo ignoraban, peor se ponía. Su popularidad comenzó a declinar rápidamente. Nunca me involucré en ningún negocio hasta que un día temprano por la mañana vinieron repentinamente a mi motel. La mujer parada en mi puerta era alta, rubia y recta como un palo. Todavía estaba en mis calzoncillos, pero la invité a pasar de todos modos. Evitó mirarme mientras me ponía los jeans, pero yo observé cada uno de sus movimientos. Llevaba un traje oscuro con una camisa blanca y zapatos bajos negros. Definitivamente era una profesional en su campo. Quería ir al baño y tomar una taza de café. Pero en lugar de eso, me obligué a sentarme en la pequeña mesa que viene de serie en cada habitación de motel estadounidense. Me llamo Mary Beth Steinmetz. Soy abogada de Levitz Brothers en Sioux Falls. Supongo que eres Brian William Connors. Ella sabía mi segundo nombre. Esto no era bueno. Lo siento, me voy un momento. Me levanté y fui al baño. Aunque cerré la puerta, estaba seguro de que el ruido que hice cuando el agua entró en el inodoro se notó. Iba a esperar un poco, pero sentí que esta pomposa necesitaba un poco de humillación. En menos de un minuto, volví a la mesa. ¿Era necesario? No. Pero por su tono, me di cuenta de que estaríamos aquí por un tiempo. Lo siento, pero solo estaba tratando de ser profesional. Lo perdiste. ¿Qué demonios quieres? Nuestra empresa representa los intereses de John Hemingway. Recientemente nos enteramos de que tu matrimonio con Darla Connors nunca se disolvió adecuadamente y esperamos rectificar ese problema. ¿Cómo? El Estado tiene leyes que permiten disolver rápidamente los matrimonios bajo ciertas circunstancias. Creemos que podemos aprovechar estas leyes con tu ayuda. ¿Me estás diciendo que me divorcie de mi esposa? Sí. ¿Por qué debería hacer esto? Mi invitada parecía desconcertada. No creo que esperara esta respuesta en este momento. Estaría feliz con un divorcio, pero en mis términos, y no quería que ella se enterara. Steinmetz se quedó allí sentada mirándome. Señorita Steinmetz, ¿podría decirme en términos simples por qué mi esposa y yo ya no vivimos juntos? No lo endulce y sea completamente honesta. Si puede hacer esto, consideraré continuar nuestra conversación. Ella se recostó y desabrochó el primer botón de su blusa. Hace 3 años, tu esposa tuvo un romance con un colega. Cuando te enteraste de esto, ella huyó porque ya no podía enfrentarte a ti ni a sus hijos. No ha hablado con ninguno de ustedes desde entonces. ¿Está esto suficientemente claro para ti? Está bien, de hecho. Has dado en el clavo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si has estado siguiendo las noticias, sabrás que Darla y el señor Hemingway se metieron en un pequeño problema. No podemos deshacer lo que se hizo, pero esperamos hacer las cosas un poco más fáciles presentándole una rápida solicitud de divorcio. Así es. Y dime de nuevo, ¿qué obtendré de esta libertad? Maldición. Estoy contento con la forma en que están las cosas ahora. Tendrás que mostrarme cómo puede ser mejor mi vida y no igual que antes. ¿Qué quieres, señor Connors? ¿Necesitas dinero? ¿Cuánto? Dame algo con que trabajar. ¿Qué términos de divorcio propones? No hay ninguno de ellos.
Por eso se puede hacer tan rápido. No se intercambia dinero, la propiedad no está sujeta a división y no hay problemas de custodia. Ambos se van con lo que tienen y ninguno le debe nada al otro. Todo es limpio y final. ¿Cuánto tiempo tomará? Menos de 90 días. ¿Significa esto que la decisión se tomará antes de las elecciones? Sí, creo que sí. Ella lo admitió, pero no quería seguir el juego. ¿Debería ver a mi esposa? No. De hecho, preferiríamos que no lo hicieras. ¿Debería quedarme aquí hasta que todo esto termine? Esta pregunta hizo suspirar a mi invitado. Sí, está bien. Estoy de acuerdo con esto con una condición. Debes pagar por mi habitación y comida hasta que todo esté completado. Una sonrisa apareció de repente en el rostro de Mary Beth Steinmetz. Pude ver que estaba mejor de lo que esperaba. Probablemente podría haberlo exagerado un poco más por dinero, pero por ahora, solo ser libre sería agradable. Puedo preparar los documentos y enviártelos para que los firmes esta tarde. ¿No te importa? Genial. Necesito hablar con mi abogado, pero no creo que haya problemas. No tenía un abogado, pero quería consultar primero con Franklin. ¿Tu abogado? Dame tu negocio, Cardinal. Prometo llamarte si no le gusta algo. Si no te llaman, tráeme los documentos. Estaba contento de que todo hubiera terminado porque necesitaba desayunar. La acompañé hasta la puerta, descalzo, con jeans y sin camisa. Mientras ella se alejaba, vi a Sally al otro lado del estacionamiento. Antes de que pudiera saludarla, se alejó rápidamente por el camino. Después de afeitarme rápidamente, me vestí y me dirigí a la panza. Betsy me miró severamente mientras me entregaba el café. ¿Tengo la oportunidad de explicarlo todo? No para mí, señor Connors. Mejor busca una buena historia para Sally. El desayuno estaba caliente, pero la compañía era fría. Lo terminé lo más rápido que pude y llamé a Franklin. Estaba fuera de la ciudad, pero hablamos unos 20 minutos. Estaba encantado con toda la situación y me aconsejó que continuara como estaba, pero que asegurara tener copias de todos los documentos. Hablaba como si estuviera en control de la situación, sin importar cómo se desarrollara. Le pedí que llamara a Sally en mi nombre. Todavía estaba riendo cuando colgó. Había un gran lavado de energía cerca de la Interestatal 90. Pasé al menos una hora limpiando a vapor y aspirando el auto, luego lo enceré a mano. Esto tomó otra hora. Hubiera sido más fácil pagar y hacerlo, pero necesitaba terapia antes de regresar. Tomé algo para comer en Cracker Barrel y logré evitar la ira de Betsy esta vez. Estacionó justo afuera de la puerta de mi habitación. Sally bajó del jeep cuando me detuve, luciendo un poco avergonzada. Era fácil ver por la expresión en su rostro que Franklin la había llamado. Pasó las siguientes 2 horas disculpándose conmigo. A veces sentirse culpable es útil. Cuando se fue, la señorita Steinmetz regresó con papeles para firmar. Por alguna razón, también me hizo aceptar un cheque por 10,000 pesos. La campaña de Hemingway siguió tambaleándose, pero mi solicitud de divorcio pasó por el sistema legal. Tracy ahora vivía en College Station y tenía una novia que lo cuidaba. Me divorcié oficialmente justo antes de las elecciones. Franklin ganó y prometió devolverme por mi ayuda. No sentía que hubiera hecho algo mal, pero le dije que lo dejaría aunque me diera a su hermana por esto. Sally me golpeó en el brazo de nuevo. Las cosas no iban bien para darla después de las elecciones. Alguien decidió acusarla de bigamia. De todos modos, antes de que pudieran hacer algo, simplemente desapareció. Era buena en eso. Nunca pude verla ni hablar con ella. Vendí el camión y compré una casa con una pequeña cantera de grava cerca de Huron. Sally y yo nos casamos el día de Navidad, y los 5 hijos míos estaban allí. Betsy se mudó a Davelwald y prometió cuidarlo bien. Una ecografía mostró que íbamos a tener una niña.
¿Alguien sabe algún buen nombre de niña que comience con la letra T? Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo salvado no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.